Cerramos los especiales que hemos dedicado en Libertad Digital Televisión al ahorro con unos apuntes más concretos sobre la inversión en bolsa. Domingo Soriano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Creo que tu primer objetivo es quitarnos el miedo a los que no tenemos ni idea de invertir en bolsa. Sí, un poco ese sería mi objetivo del día de hoy, porque a mí para invertir a largo plazo la bolsa es el instrumento que más me gusta. Sí. Sin embargo, la gente se acerca con mucha prevención a la bolsa. Yo creo que piensa en estas películas de brokers un poco enloquecidos en Wall Street, entre pillos anda el juego, por ejemplo, ahí cuando de repente hay una fluctuación en el mercado y se lanzan todos a vender, un poco esos mercados, ¿no? Esos parques. Y que desaparece tu dinero y no sabes ni dónde ha ido ni a quién pedir explicaciones. Eso es. Entonces vamos a tratar de explicar a la gente que hay un tipo de inversión en bolsa que no es como ese, que es una inversión a largo plazo, más tranquila, más sensata en mi opinión también, y que para el pequeño inversor tiene mucho más sentido y que puede generar unos rendimientos bastante estables. A largo plazo yo creo que la bolsa es la inversión al mismo tiempo más segura y más rentable si se cumplen determinados requisitos, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy aquí. Si te parece, lo primero que vamos a hacer es recapitular brevemente lo que hemos dicho en los anteriores vídeos. Eso es. Entonces, para invertir en bolsa y dormir tranquilo, lo que decíamos, en primer lugar, con convicción, es decir, lo principal es que tú te lo creas lo que estás haciendo. Para eso yo creo que no hay que ser un experto, pero leer un poquito, enterarse un poco de lo que uno está haciendo sí es importante. Activos que entiendas, tiene mucha relación con el primer punto que hemos dicho, es decir, invertir en cosas que uno asuma lo que está haciendo, comprenda qué tipo de activo es y dónde está su dinero. Decía, con alguien de fiar y que se juegue su dinero, es decir, intentar alinear lo más posible los intereses del inversor y del gestor. Si es que acudimos a un gestor o a un fondo, también podemos invertir nosotros directamente, pero bueno, sí que si buscamos a un experto que nos ayude, tratar de alinear nuestros incentivos y los suyos. Dinero que necesites y que no esté pendiente de vaivenes, un poco esta filosofía general del largo plazo, es decir, es dinero que no necesitas mañana, no es un ahorro que de repente, pues eso, dentro de 2 meses vas a tener que tirar de él, no, es dinero a largo plazo, por ejemplo, un ahorro para la jubilación a 10, 15, 20 años, y precisamente por esa razón no estás pendiente obsesivamente de los vaivenes del mercado. Y una cartera diversificada, invertir en varios activos, tener una cartera razonablemente diversificada, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Entonces, si cumplimos estos 5 primeros principios, a partir de aquí sí que nos podemos plantear, bueno, ¿y entonces en qué tipo de activos invierto? Y este es el cómo. Sí, este es el cómo, ¿no? Empezamos con la inversión pasiva. Sí, yo cada día soy más fan de la inversión pasiva, sobre todo... Que ahora nos explicarás a ver qué es. Eso es, para los pequeños ahorradores. Pues, a ver, la inversión pasiva, aquí hemos puesto fondos indexados o ETF, ¿no? Son un tipo de fondo que lo que hacen es tratar de replicar un índice. Vamos a poner luego en ejemplos que quizás sea más sencillo. Supongamos un fondo que tiene 100 millones de euros de participación entre todos sus partícipes y que replica al IBEX, un ETF al IBEX, por ejemplo. Pues entonces de esos 100 millones, el gestor del fondo dice, ¿cuánto tiene Inditex en el IBEX? Pues Inditex supone el 13% del IBEX, es la empresa más grande. Pues compra, de esos 100 millones de euros que tiene, 13 millones están invertidos en Inditex. ¿Cuánto tiene el Banco Santander? Pues es la segunda empresa más grande, a lo mejor tiene el 11,5%. Pues compra 11 millones de Santander. Digamos, esos 100 millones, de Telefónica 10, del BBVA 9, esos 100 millones se reparten entre todas las empresas que forman el IBEX 35 de acuerdo al peso que cada una de esas empresas tiene. Entonces, ¿por qué se le llama inversión pasiva? Porque el gestor no está pensando cuál es mejor empresa o cuál es peor empresa, no está haciendo una gestión de decir esta empresa le va mejor o peor, no está mirando los resultados. Lo que hace es decir, tengo todo el dinero que me han dado los partícipes en un fondo que es equivalente al IBEX, es decir, yo replico lo que es el índice de referencia de ese fondo. Apostar por un índice, yo lo digo, es apostar por un país. Es decir, si tú dices apostar por el IBEX de aquí a 20 años, meter el dinero en un fondo de aquí a 20 años, pues es pensar cómo le va a ir a España de aquí a los próximos 15 o 20 años. Y entonces, ¿qué tipo de fondos o de ETFs recomiendo yo? Pues un poco está resumido aquí, ¿no? En primer lugar, activos que entiendas, es decir, referenciados mi apuesta sería a índices bursátiles y de países que nos sentamos más o menos cómodos con ellos. Un segundo ejemplo podría ser cartera diversificada. Pues a lo mejor yo le recomendaría a alguien que tuviera unos pequeños ahorros, a lo mejor dividirlos entre 3 fondos diferentes de 3 países con los que él se sienta cómodo. El otro día, por ejemplo, me preguntabas, pero dame una pista en concreto, ¿dónde meterlo, ¿no? Sí. A un pequeño ahorrador. Sí. Yo lo que te decía, por ejemplo, en 3 países diferentes, yo te diría, pues a lo mejor España puede ser un buen país. Uno de esos fondos esté indexado al IBEX, además estás apostando por tu país. A lo mejor un segundo en una bolsa del resto de Europa,
Europa en un índice bursátil de otro país europeo en el que tú confíes, pues desde porque lo conozcas un poco mejor, porque te guste ese país por alguna determinada forma, y a lo mejor un tercero en un país a lo mejor un poquito que también conozcas, que creas que a largo plazo le puede ir bien, o invertir los tres en tres fondos europeos diferentes, o directamente, si quieres apostar en general, digamos, porque al mundo le va a ir bien en los próximos 10, 15, 20 años, cosa en la que yo confío, puedes invertir a lo mejor en un ETF de mercados mundiales, por así decirlo, grandes compañías de todo el mundo, pero por aquí, activos que entiendas, aprender un poco, ya digo, sin ser experto, pero dedicarle un par de semanitas a una inversión que vas a tener luego 20 años en cartera, tampoco creo que sea demasiado. Dedicarle el mismo tiempo que le vamos a dedicar a comparar los folletos de los coches, cuando nos compramos un coche, ¿no? Yo no pido mucho más. Está bien el ejemplo. Claro, eso me parece fundamental. Y yo creo que ahí nos vamos a poder sentir muy, muy cómodos con ese tipo de inversión pasiva. Vamos con la inversión activa. Inversión activa. Digamos, si tú me preguntaras desde el principio de los vídeos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación final? Mi recomendación final, de verdad, sería esta. Una inversión activa en fondos o acciones y a través de este tipo de inversión, del value investing. Explícanos. Claro, ¿qué es el value investing? Pues el value investing es un tipo de inversión en bolsa que cumple todos estos requisitos. Además de esos requisitos, cumple estos tres. Es decir, lo que hacemos es buscar buenas compañías a buenos precios. Mira, bueno, esto es lo que hace todo el mundo, ¿no? No del todo. La mayor parte de la inversión en bolsa que se hace ahora mismo es cortoplacista. Lo que tú estás pensando es no tanto si la compañía en la que estás metiendo el dinero es buena o mala, como si le va a ir bien en la próxima semana o no. Dar el pelotazo. Dar el pelotazo en una semana. Entonces yo ese tipo de inversión no lo recomiendo para nada, para el pequeño ahorrador. Cualquier compañía del IBEX 35, por ejemplo, va a ver a lo largo de este 2017 que ahora comienza una diferencia probablemente de entre el 25 y el 30% entre su valor máximo y el valor mínimo. Todas ellas. Y decimos, pero Inditex, el Santander, Telefónica, Repsol, todas las compañías. Bastante. Claro, todas ellas se mueven, tienen una variación en un año del 30% en lo que realmente valen. Y dices, pues no, ¿qué ocurre? Que hay unas variaciones cortoplacistas en el mercado, además por razones lógicas, a lo mejor de las sensaciones que hay, noticias macroeconómicas o momentos puntuales como hemos podido vivir el año pasado el Brexit o la elección de Trump, que mueven mucho a los mercados. Eso castiga a las buenas y a las malas compañías y también premia. Hay veces que hay un poco de locura, digamos, de burbuja en los mercados y suben también las buenas y las malas. Entonces, ¿cuál es digamos, la filosofía del value investing? Decir, bueno, pues cuando esas fluctuaciones nos dan que hay compañías sólidas con buenos negocios que tienen unos precios por debajo de lo que ellas valen. Pues aprovecharlo. Aprovecharlo para comprar. El value investing es muy contrarian, es un tipo de inversión porque lo que hace es comprar cuando las compañías cuando el mercado está cayendo, normalmente, y vender cuando está subiendo, porque cuando está subiendo, cuando hay un poco de locura es cuando decimos, no, es que se han pasado, digamos, esa puede ser una muy buena compañía, pero su precio se ha ido de madre, por así decirlo. El tercer punto es un poco la ampliación de las buenas compañías, ¿no? Eso es. Es lo que tú entiendes por ser una buena compañía. Claro, lo que entienden los buenos gestores value por ser una buena compañía son negocios sólidos, bien gestionados, con un equipo con una propiedad y con un equipo de gestión que comprende la empresa, que tiene alineados los intereses, normalmente que tiene también su patrimonio invertido en esa empresa, y con ventajas competitivas, que hagan difícil que un competidor entre a ese mercado. La compañía perfecta desde el punto de vista value, un negocio sólido, que está dando buenos resultados, que está dando beneficios y dividendos año a año, que está bien gestionado, con un equipo propietario, con un equipo de gestión en el que confiamos y que encima tiene ventajas competitivas, encima hace un tipo de producto que es difícil que alguien llegue y se ponga a competir con él de un día para otro. Entonces, ¿cómo se puede invertir value investing? Pues lo decíamos un poco aquí. Hay dos tipos de inversión, casi diríamos a través de acciones, es decir, nosotros mismos hacemos ese tipo de inversión value, probablemente la mayoría de los que nos estén viendo sientan que están muy alejados, o a través de fondos, a través de buenos gestores value. Pero yo lo que le diría a la gente, lo primero es que dé estos pasos, ¿no? Por así decirlo, que lea, que aprenda un poquito, que entienda de lo que estamos hablando, y yo creo que ahí se va a sentir muy cómodo si comprende, asume y sabe cómo es este tipo de filosofía de inversión, y a partir de ahí va a poder invertir con mucha más tranquilidad. Vamos a quedarnos con el primer punto del anterior gráfico, que es prioritario para Domingo, y es informarnos. Y yo le pedía bibliografía, y me ha traído este libro, que es el de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, que creo que es uno de tus autores favoritos. Sí, bueno, Peter Lynch es uno de los grandes inversores de la historia, es una de las personas que ha conseguido mejores rendimientos a largo plazo en bolsa.
y bueno, pues escribió este libro que es un poco el resumen de lo que él ha aprendido. Entonces, el libro es fantástico porque es uno de los grandes, uno de los inversores, y además porque es muy, muy entretenido. Yo le diría a la gente, me dices, pues eso, ¿cómo empezar a saber lo que es este tipo de inversión? Pues yo le diría, por ejemplo, este libro, por ejemplo, las cartas y los escritos de los grandes gestores también, por ejemplo, Warren Buffett, que es el más conocido, él manda todos los años una carta a los partícipes de su gestora, pues las cartas de Warren Buffett son un recital de sensatez y de lógica inversora, y en España tenemos las conferencias, por ejemplo, esto está en YouTube, las conferencias de los grandes gestores Value, lo pueden buscar, de los más famosos, y ahí van a encontrar gente muy sensata que les va a explicar muy bien en qué consiste este tipo de filosofía y por qué puede ser atractiva para el pequeño inversor y por qué es tan diferente este tipo de inversión en bolsa a ese tipo de inversión enloquecida de la que hablábamos antes. Bueno, pues yo creo que misión cumplida en cuanto al ahorro y a la inversión. Bueno, ahora vendrán las demandas, ¿no? Las reclamaciones, pero esperemos que no sean muchas. Como he dicho que es a largo plazo, pues nada, hasta dentro de 15 o 20 años no nos pueden decir nada. Al final del vídeo ponemos el correo electrónico y el móvil de Domingo Soriano, no es broma. Gracias, Domingo. Gracias.